En instantes, en ¿Quién tiene la razón? La defensa del APRA. El congresista Javier Velázquez Quesquén niega que exista un grupo extremista en el partido conocido como la Fuerza de Choque. Además, esta noche, el exministro de Transporte Enrique Cornejo podría ir a prisión. ¿Y dónde está el general Edwin Donaire? El Ministerio de Defensa le retirará todas las condecoraciones al excomandante general del Ejército tras ser condenado. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Buenas noches, queridos amigos. Llegamos hacia el final de la semana, listos ya para analizar lo más importante que ocurrió. Esta ha sido una semana movida, con muchos casos que se han ido esclareciendo o sobre los que se ha aportado mayor información, que han llevado a algunas personas a la prisión preventiva, otras personas han ido con arresto domiciliario, otros han ido con comparecencia restringida. Principalmente sigue apareciendo información sobre el caso Nava y Atala, que como sabemos han sido acusados de haber sido testaferros del expresidente García. El señor Atala fue enviado a su casa porque, bajo la advertencia además, de que habría sido amenazado por un grupo de militantes apristas que pondrían en riesgo su vida, al que se le llamaba una fuerza de choque. El congresista Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República por el Partido Aprista, está con nosotros para conversar sobre este delicado tema. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, esta ha sido una semana difícil para el APRA. Bueno, han sido 2 semanas complicadas para el APRA, ¿no es cierto? Porque luego de la muerte de García, del expresidente García y el natural duelo, ha aparecido esta avalancha de información que no ha sido sencilla de procesar para nadie y que además está trayendo consecuencias específicas a la agrupación, no solo a las personas involucradas. La fiscal de la Nación, ya hay una fiscal, que no es la fiscal de la Nación, que ha abierto investigación por 60 días al Partido Aprista para investigar esta famosa fuerza de choque de la que estaría hablando el señor Atala. Explíquenos un poco, ustedes han sacado una carta repudiando o rechazando estas acusaciones, pero explíquenos un poco cómo han recibido toda esta información, cómo están procesando toda esta información. Bueno, evidentemente que es la declaración del señor Atala afecta obviamente sensiblemente al partido, como lo he dicho, ¿no? Pero y la de Nava Hijo también, ¿no? Que es lo otro que ha declarado, ¿no? Claro, que él supuestamente entregaba dinero a su papá. Lo que quiero decir es lo siguiente, fíjate, la lucha contra la corrupción tiene que pasar por institucionalizar todos los procesos para que estos sean impecables y no sean cuestionados. Te lo digo por lo siguiente, Patricia, yo sé, acá los titulares fueron en Lima. Barata dijo que Atala y Nava eran el Maiman de Toledo. No lo dijo Barata, sino se lo puso en el contexto el fiscal Pérez. Acá hay una declaración que todavía no ha sido corroborada. No digo que es verdadera o falsa, pero que no ha sido corroborada. Es una declaración sobre una persona que no puede responder. ¿Cierto? O sea, está muerto la persona. Entonces, es una declaración. Entonces, para nosotros, lo hemos tomado, evidentemente, ahí con el nivel de responsabilidad, este señor tiene que acreditar lo que ha dicho. De todas maneras, no solo para ustedes, sino en general para los fiscales, para el Perú, ¿no? Para el juez, ¿no? Pero ahora ya se da categóricamente como una sentencia de que él es testaferro de Alan García. Yo creo que lo que hay que acabar, y me parece que el trabajo de los fiscales, obviamente el esquema de corrupción que se monta a través de esta empresa en varios países de América Latina, su sistema de justicia no está preparado para enfrentarlo. Entonces hay excesos. Claro, exactamente. Y hay uno de ellos que hay que acabar con esta cultura, en determinado momento las cosas tienen que ponerse en su nivel, porque yo no puedo. Primero te acuso, te destruyo mediáticamente y después te investigo. Eso no puede pasar en una democracia. Lo que sí creo yo, de repente no nos entiendan nuestros adversarios, pero la presunción de inocencia, Patricia, discúlpame que te diga esto como político, la presunción de inocencia es un derecho fundamental, no de los políticos, es de la persona humana. Y por eso es que el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado y la sociedad protegen a la persona humana. Entonces, la presunción de inocencia no es cualquier cosa, no es un derecho que está en una ley, está en la Constitución. Y también
¿En qué casos considera usted que la presunción de inocencia está siendo, porque, ojo... No, permíteme terminar la idea, 20 segundos más, te digo. Por favor. Entonces, la presunción de inocencia tiene excepciones, pero para ser derrotada, para ser arrinconada, el argumento que genera esa excepción tiene que ser sólido. La flagrancia. Entonces, mira, si tú tienes a un señor que primero dice, ¿sabes qué? Cuando me encuentran esta plata en Andorra, esto era porque compré un terreno. Luego le echa la culpa a su socio que está muerto. Y luego le termina echando la culpa a otra persona que está muerta. Entonces, nosotros no decimos es verdadero o es falso, pero esperemos que eso se corrobore. Y una vez que se corrobore, creo que estaremos en condiciones de opinar sobre el señor García no está siendo juzgado. Es lo primero que tenemos que decir. Está muerto, ¿no? Así es, exactamente. Las circunstancias de su muerte fueron muy trágicas, pero a la Fiscalía no lo está persiguiendo. No hay nada que la Fiscalía pueda hacer más con el señor García. Desgraciadamente, lo que se está tratando de hacer es desarticular y poder desmenuzar si hubo o no una red de corrupción alrededor del presidente García, que lo involucraba o no lo involucraba, es parte de un esquema mayor. Así es. Y en ese trabajo va la Fiscalía. Así es. Y por eso es que el señor Nava está donde está, el señor Atala está donde está, y hay el señor Cornejo está teniendo que enfrentar a la justicia, y sí da cuenta, desgraciadamente, en parte de esa averiguación, las circunstancias de la muerte del señor García serán aclaradas en uno o en otro sentido. Pero creo que en verdad yo soy de las personas que cree que la investigación tiene que continuar, que se tienen que ir presos o que se tienen que ir. Así es. Y que el señor García ya no está acá, y que en realidad las conclusiones de las que se van a llegar lo van a alcanzar, pero él no es el objetivo de esta investigación, ya no es el objetivo de esta investigación. En ese punto, el señor Atala manifiesta temor por lo que podría ser una fuerza de choque o una amenaza de parte de militantes del partido aprista, ¿no? Ese argumento es el que debilita ostensiblemente la declaración de este señor Atala cuando dice que yo sobornaba directamente o él entregaba los sobornos a Alan García. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros hemos podido ver, porque no somos parte en el proceso, es lo que dice el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia. Él, como argumento para modificar el pedido de prisión preventiva para el señor Atala y convertirla en una detención domiciliaria, él dice que la sola versión del señor Atala, que no es militante del APRA, de que él podría ser amenazado por una fuerza de choque. ¿Acaso nosotros tenemos fuerza de choque en los penales? ¿Acaso no hay autoridades? En los últimos 20 años, 25 años... ¿Cuándo tenemos adversarios en el Congreso, en la vida política, que nos han hecho... Entonces, dime, ¿cuándo ha habido un antecedente de eso? Mira, yo te puedo decir lo siguiente, yo soy dirigente universitario. En la época del 70, 80, en la universidad... Evidentemente había una confrontación de ideas con la gente de izquierda. El APRA ha tenido un pasado bien violento, pero un pasado, hay que decirlo. Pero ¿no? te digo lo siguiente. Y hasta ahora son un partido que es de choque, digamos, de ideas fuertes. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Sabes qué? Mira, nosotros estamos en la edad de la razón, no de la rabia. Nosotros podemos, de repente, nos alteramos un poco en el debate político, pero no nos vamos a las manos. Pero te digo, al margen de eso, ¿por qué te digo que hemos condenado esta declaración, no solamente el señor Atala, sino la forma poca seria y irresponsable como el fiscal la toma? Y el fiscal dice, esto se tiene que investigar, y el siguiente día se abre una investigación por la sola versión de una persona que no la corrobora. Ahora, yo no he dicho que no es vinculante, que no una cosa se tiene que tomar por otra, pero sí, congresista, yo debo decirle, nunca de parte de ustedes, nunca de parte de congresistas, ni de personas visibles del partido aprista, pero en redes sociales, cuando el APRA te saca el ancho, te lo saca de una manera que, gracias a Dios, yo ya no estoy en Twitter porque no lo quiero ni recordar. Y eso puede... En avalancha, coordinadito, y como otros partidos, no es su exclusividad, pero yo pregunto, no estoy justificando. Cuando se trata de hacerle cargamontón a alguien, por lo menos en términos de palabras y de generar tendencias y de posicionar hashtags, el APRA tiene su método.
eso no los hace una mafia, pero tampoco son unos angelitos. Ya, en ¿no? el supuesto negado de ese caso, Patricia. O sea, eso va a acabar con la muerte del señor Atala, pone en peligro su vida. O sea, esa puede ser un argumento que puede tomar un fiscal serio para decir, por esta razón necesitamos darle detención domiciliaria para que tenga seguridad. Por favor. Pero a ver, congresista, hemos visto a IDL reporteros con custodia policial después de la muerte del señor García. ¿Qué ha pasado? Y hemos visto a periodistas que han sido casi amenazados de muerte. Yo entiendo que también puede ser producto de la efervescencia, la virulencia, el desasosiego, el temor, qué sé yo. Pero son momentos complicados y usted tampoco puede asegurar. Pero hay que dar la información completa. Cuando Alan se alojó en la Embajada del Uruguay para pedir el asilo, ¿acaso no fueron inclusive hasta parlamentarios de oposición a estimular, a incitar violencia, y a Lucho Alba no lo patearon? Por supuesto, no había dicho que sea exclusividad de la hicimos nosotros, pero te digo lo siguiente. Mira, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento? O sea, por eso te digo, tenemos que acabar con este tipo de justicia plebiscitaria, protagónica. Porque el señor dice que hay una fuerza de choque, le tengo que cambiar su situación jurídica. Eso debilita cualquier investigación seria. A ver, congresista, el fiscal no necesita ese argumento para cambiarle la situación jurídica. No lo necesita. ¿Y para qué por qué lo hizo? Ahora, lo que yo le puedo preguntar es lo siguiente. Por favor, pues. Lo que yo le voy a preguntar pero mira, esa sola... Mira, para que veas que él tiene una enorme influencia sobre el Ministerio Público. Al toque han abierto la investigación. Y no vamos a evaluar acá su trabajo, no me corresponde en todo caso, y creo que si Atala tiene temor, sus razones tendrá. Pero acá hay una cosa que es más grande que Atala. O sea, Atala tiene sus razones, nosotros tenemos razones para decirte que negamos categóricamente que existan esos grupos. Negamos categóricamente. ¿Usted sabe exactamente con quiénes se metió el señor Atala? ¿De qué tamaño es la supuesta red de corrupción en la que estuvo? ¿Con quién pasaban la plata de 1 millón, 2 millones, 3 millones? Entonces, a ciencia cierta, todo el entorno que puede estar manejando. Lo único que sí sé, te lo digo y te lo firmo ahorita, lo único que sé, que no lo ha hecho con fuerza de choque, porque en el APRA no existe fuerza de choque. ¿Usted me puede asegurar que en el APRA no existe apristas o más apristas que podrían haber estado involucrados en este red de sobornos y que le quieran, cortar la cabeza al señor Atala? Eso no te puedo confirmar. Entonces, pero lo que te puedo, tampoco puede ser que el señor Atala miente, pues. Estamos metidos en un caso de corrupción enorme. Enorme. Está bien que se investigue. Y en otros países se ha muerto la gente. Está bien que se investigue, pero lo que no se puede... Y yo creo que ahí ya lo estamos llevando el caso a un ámbito político, de persecución política. No se puede arguir, si hay alguna persona aprista o no que ha amenazado, se debe denunciar con... De acuerdo. Pero decir que hay una fuerza de choque y que nosotros que vivimos en el partido... Yo no he ingresado al partido ayer, yo he entrado hace 40 años. O sea, de mis 59 años y a los 19 años entré al APRA. Y ahora no vienen a hablar de fuerza de choque. Le doy el beneficio no de la duda, sino le doy la razón en el sentido en que no se puede hablar como el partido aprista es una fuerza de choque. Y ya nos han intervenido. Lo que sí hay que ver es quién, porque a mí sí me sorprende una reacción del partido. Alan García ya no está. Y ustedes tienen que continuar. Y tienen que continuar a reconstruir un partido que después va a quedar muy golpeado, no solo por la muerte del señor García, sino por todo lo que estamos viendo. Pero la reacción del APRA es una, Patricia, te lo digo ahorita, por el camino de respetar los valores democráticos. El partido tiene que reinventar una nueva organización. Creo que los que ya hemos cumplido un ciclo debemos dar paso a los jóvenes, pero todo en el marco de los valores democráticos. Pero yo quiero, está bien. No, pero si no somos mártires todos. No hay que hablar. Mira, no estoy hablando de nadie en particular. Aquí mira, si hay gente que puede haber hecho malas cosas, pero hay gente que puede haber delinquido. Y la que es delinquido, que se investigue, se le sancione, a la cárcel vayan. Pero de ahí a querer sembrar como una duda en pleno siglo XXI, donde hemos dado una muestra de una participación democrática en los últimos 25 años, que se nos venga a tomar como un argumento de que una fuerza de choque inexistente pone en peligro la vida de un delator. No, pues, Patricia, para nosotros es inaceptable. Yo le digo, congresista, que sus razones tendrá el señor Atala, porque con quién se habrá metido para estar asustado. Más bien las razones que tiene que dar él. ¿Por qué? Espero que Alan García se muera para decir que le da plata a García cuando 2 veces ha cambiado su versión. A ver, para empezar,
vamos a ver por partes, el señor García murió antes de que hablara el señor Barata. Y cuando habló el señor Barata fue que se llegó al señor Atala. En realidad no es culpa, disculpe, que el señor Atala hable cuando el señor García ya no está. Porque el señor García se fue antes de que se pudiera llegar a esta conclusión. Hay que ordenar. Y ahí hay un punto que sí me gustaría... Hay que ordenar los acontecimientos, hay que ordenar los acontecimientos. Antes que hable de Barata, a fines de abril, desde el año 2017 ya se sabía del soborno que tenía Atala y la banca de Andorra. Pero nadie de ustedes lo había denunciado ni habían dicho nada malo de Atala y les parecía que no había nada que decir. ¿Sabe cuándo es que Atala canta? Porque se le cae el argumento, pues. Porque Barata no solo dice yo lo soborné, da cuentas, da depósitos. Entonces, claro, la cosa se empieza a agrandar. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Barata coimeando a un señor de Petroperú que no tenía ninguna capacidad de influencia en el gobierno? Sí, claro, pues, le fueron a decir a Atala, oye, disculpa, ¿y esta plata para quién era? Para fulano. Sí, pues, que fulano ya no está, Patricia, no es culpa de Atala. Patricia, ¿no? Yo respeto tu opinión, no la comparto porque es una opinión y es una especulación periodística respetable. Pero ese elemento no sirve para un proceso judicial. ¿Cuál es? Acá, tu especulación periodística, ¿cuál? Que es importante ¿Qué decir... parte de mi especulación? La especulación que dices, oye, ¿cómo un vicepresidente tendría que ser sobornado por el señor Barata? Yo le he dicho al señor García, no está en juicio. Yo te diría lo siguiente. Ya se murió, eso no es un el argumento del señor Atala es que el supuesto soborno está llegando a Andorra. Y él dice que su plata durante 8 años le ha dado. Debe tener mucho dinero para haber sacado de su empresa $1.300.000. Y hay que ver, por eso te digo, mira... Lo tiene tanto como lo tenía Maiman, ese es el esquema que se utilizó. No sé, yo la verdad que no sé porque no es militante del partido. Segunda pregunta. Él tendrá que acreditar. No era militante del partido, pero el partido aprista lo puso era funcionario del partido aprista. En el gobierno y el señor Raba, que también ha recibido dinero, era el brazo derecho del señor García. El señor García no está en juicio, pero usted me puede explicar qué hacían estas dos personas convocadas por el gobierno aprista, recibiendo dinero de una empresa que ellos no podían favorecer. La lógica indica que recibían el dinero para alguien más. Pero eso lo dirá la investigación. Pero no me diga que son especulaciones. Sí, es una especulación respetable. Entonces explíqueme usted, es una especulación respetable. ¿Para qué recibían el dinero? Mira, es que eso lo va a decir la investigación. Mira, te quiero decir lo siguiente, el segundo gobierno aprista, y te lo digo, yo he sido primer ministro. Yo sé. De 16 ministros que éramos en ese entonces, 4 eran apristas, el resto eran independientes. Cuando entramos al ministerio, ¿tú crees que en 15 meses nosotros vamos a cambiar 10.000 funcionarios importantes que están en la administración? Ni el 5%. Entonces, acá lo que hay que hacer, mira, yo creo que lo serio y sensato es que esta declaración sea corroborada. Y una vez que sea corroborada, evidentemente estamos ante un hecho concreto, el APRA tiene que tomar una posición. Pero tampoco, yo respeto tu especulación porque es periodística y está bien. Es como, por ejemplo, ya los medios, algunos titulares, Atala es testaferro de Alan García. Esas son las condenas mediáticas que está bien en un país donde se respeta la libertad de expresión. Y te quiero decir lo siguiente, nosotros hemos podido cometer errores, estos casos de esta gente tendrán que asumir su responsabilidad penal y ser sancionados, pero nunca hemos afectado la democracia, la libertad de expresión. Entonces, los ataques, todo lo que se ha dicho de nosotros, ya te digo lo siguiente, entonces, ¿por qué ahora? Vamos a aplaudir, es lo que nos toca, ¿no? Claro, nos toca, pero ¿sabes qué? Yo creo que es injusto que se haga una hipótesis sobre el aire. Es decir, oye, mira que un fiscal ahora, desde ayer, ha intervenido al partido porque supuestamente quiere investigar la inexistente fuerza de choque. O sea, mañana si hay un delincuente, discúlpame, mañana si hay un delincuente que le van a le ponen la cárcel al costado, le dicen, ¿te vas a la cárcel o te vas a tu casa? Mañana dice, ¿sabes qué? Los apristas son una banda de narcotraficantes. Al día siguiente nos tienen que investigar. De acuerdo, y la queja me parece válida y pregunto cuáles son las medidas. La queja me parece válida con respecto al tema de la fuerza de choque, porque efectivamente hay que tener más elementos que por supuesto que sí. ¿Cuál es digamos, de qué manera van a responder a la fiscalía? Porque no puede, el señor Pineda ha dicho, no nos vamos a dejar investigar. No, es que eso desgraciadamente tampoco funciona así.
¿no? A mí hay millones de personas en el Perú que no les gustaría ser investigadas y que seguro van a ser investigadas injustamente, pero desgraciadamente se van a tener que someter a la investigación. ¿Qué van a hacer al respecto? Claro, pero lo que ha debido hacer primero, y yo no le quiero hacer la plana a los fiscales porque respeto su autonomía, pero lo primero que ha debido es tomarle el testimonio al señor Atala y que le diga dónde, cuándo, cómo, de qué manera, o de repente estuvo soñando de que lo amenazaban, o la fuerza de choque, pero de frente al partido. O sea, bueno, de frente, no me parece, pero bueno, en fin, nosotros, yo postulo como... Vamos a ver cómo evoluciona la investigación. Yo no soy dirigente del APRA, no soy dirigente, ya no soy dirigente hace más de un año, pero como militante yo sí creo que si la fiscal va a hacer su investigación, que él haga la investigación. Y vas a ver que al cabo del término de la investigación se va a gastar dinero del Estado, esfuerzos, y no encontrar nada. Ojalá que si es una investigación inútil, la hagan rápido, explica y digan no hay nada. Pero sí, la parte que me interesa, porque créame que con el tema de la fuerza de choque, yo no creo que estén ustedes en condiciones de decir que nadie amenazó al señor Atala, pero creo que la fiscal tampoco está en condiciones de decir que el partido aprista está actuando de manera coordinada. Pero hay que precisar. Mira, puede haber en el supuesto también negado, un militante aprista, un ciudadano simpatizante, esas cosas. Pero la forma como se ha planteado es que el APRA institucionalmente tiene una fuerza de choque y vamos a acreditar y demostrar que no tenemos de fuerza de choque. Entonces, está planteada la queja y creo que la queja es válida y ya veremos qué es lo que pasa. Lo que sí me preocupa es... No entiendo que esto me queda claro, que no quieren que se criminalicen y que se los trate como una banda de forajidos que van a asesinar a alguien en la cárcel. Me parece válido. Pero después de eso, ¿qué están defendiendo? ¿Qué están defendiendo? Porque yo sospecho que para un aprista lo que está pasando ahorita es desolador. Es desolador. Es gente... Olvidémonos de Atala por un momento. El señor Nava, brazo derecho, vivía en Palacio de Gobierno. Y está meridianamente claro que recibió dinero. Y con él hay otros funcionarios que también, hay viceministros que están presos, hay otros a los que seguro se les va a ir probando. Ojo que Fiscalía cuenta con un montón de información, ha estado viajando, ha estado yendo, ha hecho un montón de diligencias. Y va a saltar, lo que va a saltar en otros gobiernos, no ha sido exclusiva del gobierno aprista. Pero tienen a un líder muerto que se fue diciendo que estaba injustamente investigado y no se quedó a ver el final de una historia en la que tendría que haber probado que él no tenía nada que ver, pero que había corrupción a su alrededor y muy fuerte había. ¿Cuán involucrado estaba él? Se estaba investigando. ¿Cómo procesan eso? Porque tienen... Mira, primero te quiero decir... Yo no entiendo qué defienden, ¿no? Que defendemos la institucionalidad del partido, evidentemente, y sabemos marcar una línea de distancia con aquellos militantes que asumen una responsabilidad pública y cometen actos delictivos y que sean severamente sancionados. Nunca lo hemos cubierto, pero lo que hemos hecho... Mira, ¿te acuerdas de los narcoindultos? 5 años el gobierno Mala financió una campaña para decir que se había dado indultos a 5.000 narcotraficantes. ¿Sabes por cuánto lo han condenado a Chinguel? A Chinguel por una persona. Entonces... Se presentó como que era una acción delictiva sistémica del gobierno de Alan García de liberar 5.000 narcotraficantes. Yo creo que estamos mira. Pero a ver, congresista, no, así no funciona. O sea, si a Chinguel lo acusaron injustamente y Rómulo Orleón estuvo 3 años preso sin razón. No, o sea, estamos ante un caso de mega corrupción a nivel regional en el que se ha coimeado duro y parejo aquí, allá y más allá. Lo primero que te diría que obviamente que afecta al partido, sean o no sean militantes, el partido afecta porque es parte. Yo creo que tomando una distancia, pero seria y responsable. O sea, nosotros no podemos acompasar la justicia plebiscitaria. Pues primero te condeno, te destruyo mediáticamente, luego te investigo. Apoyamos las investigaciones. Que sigan las investigaciones, que salgan las evidencias, que se corrobore lo que están diciendo estas personas y el APRA tomará una decisión. Y van a seguir actuando, y disculpa que le haga la pregunta porque es dura, pero es que me causa como mucho desconcierto, en esta suerte de muralla de Alan García no hizo nada, cuando yo no lo voy a culpar antes de que se terminen las investigaciones, pero hay una fuerte posibilidad de que el señor García no haya querido afrontar la justicia y no están ya sin García acá endosando todo el partido a una sola persona cuando todavía tienen algo más importante que construir. ¿No se siente usted decepcionado finalmente de lo que pasó con el señor García? ¿Con lo durísimo que es? Mira, ¿sabes qué? Lo que no vamos a hacer los dirigentes del partido y los militantes, los que hemos estado en las buenas y en las malas. O sea,
Yo respeto tu percepción, porque no eres militante del partido, no lo sientes claro. al partido como nosotros. Pero soy peruana. No, pero te digo, tú me estás hablando... No, pero tú me estás... No, pero tú me estás... Ya, está bien, ¿no? Yo respeto, de repente tu indignación, tu molestia. Pero te digo, yo soy militante del APRA desde los 18 años. Entonces, yo he vivido dentro del APRA, vivo dentro del APRA. Entonces, nosotros... Esto que está pasando es un momento muy difícil, pero como muchos momentos difíciles que hemos vivido. Entonces... el encono, el odio de los adversarios, no lo vamos a compasar nosotros. Sí, lo que nosotros íbamos a hacer es respaldar las investigaciones serias. Esta de que por el solo dicho de una persona que está a punto de ir a la cárcel y para que no le den la cárcel, le den su casa, diga que hay un grupo, una fuerza de choque que lo quiere matar y intervienen los fiscales, por favor, con mayor razón. En esos, por te digo, yo le digo, tiene razón de quejarse, pero yo insisto en mi pregunta. Aya La Torre insistía en que el partido era más importante que las personas. Así es. ¿No? Y ya pues, el partido es más importante que las personas. ¿Se han olvidado de esa lección básica? Sí, mira... sí, se han olvidado de esa lección básica. O sea, van a seguir endosando el partido a la defensa de personas que lo más probable es que no hayan actuado con transparencia. Está bien, mira, esa hipótesis cabe en esa posibilidad. Pero no podemos nosotros apresurar un juicio de valor. Pero mira, te quiero decir antes de tiempo no van a emitir. El legado de Aya de la Torre ha trascendido a muchos líderes importantes en el APRA. El APRA no es patrimonio de los pocos o muchos militantes que tengamos. El APRA es un patrimonio del país, va a tener un ciclo de existencia. Entonces, dentro de poco vamos a entregarle la conducción del partido a los jóvenes. Ellos proyectarán una nueva propuesta programática, adecuarán la organización del partido a los desafíos que hoy día el mundo y el cambio impone. Pero siempre nuestros enemigos dirán, ya está agonizando el APRA va a desaparecer, los dirigentes son los culpables. ¿Sabes por qué nos echan la culpa a nosotros? Porque siempre estamos. Porque hay gente que cuando el APRA está en el triunfo, soy compañero, le dan la función pública, perdemos y se van a otro partido. Y ellos son los que cuestionan, dicen, no, las mismas caras, los mismos rostros. Yo personalmente creo que ya cumplí un ciclo. No voy a renunciar al APRA, soy militante ahora, voy a ayudar a mi partido a reconstruir, pero creo que ya debemos darle la conducción del APRA a generaciones de gente que tienen otra visión del país. Simplemente para cerrar, ¿hay quien herede la posta? Porque ustedes fueron una generación muy importante. Es incómodo tener que repetirlo, pero para poder ver el cuadro completo, Alan García ya no está. Ustedes no van a poder ser reelegidos, con lo cual por lo menos salen de la arena política un tiempo. ¿Hay cuadros? Sí, hay cuadros. Muy bien. Hay piezas de recambio. Señor congresista, vamos a ver qué pasa con la investigación fiscal. Yo efectivamente creo que se está haciendo o sea, tiene que haber elementos más sólidos para entrar en una... Pero también creo que la mano no viene fácil para el APRA. Que va a tener que empezar a elegir ahí, qué defiende y qué no. De repente, si me invitas defiende, nuevamente, con evidencia, con corroboración, tendremos una posición muy clara. Ahí no vamos a tener una conducta sinuosa. Las puertas del programa siempre están abiertas con Isabel Jefe. ¿No? Muchísimas gracias por todas las respuestas. Y sí, vamos a ver si existe que son durísimos en Twitter, yo lo he dicho, son durísimos, que actúan con convicción, actúan con convicción. Si pueden poner la vida de alguien en riesgo, esas son palabras mayores que la Fiscalía, se inicie esta investigación, tendrá que probar. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a una pausa rapidito, regresamos con dos grandes invitados. Está con nosotros Fernando Vivas, periodista, y Juan Carlos Valdivia, analista político. Hablamos con ellos de temas también que tienen que ver. ¿Dónde está el general Edwin Donaire? Nadie sabe. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario.
porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. El comandante general del ejército es el oficial que debe dar el ejemplo a todos los oficiales subalternos. Debe ser un ejemplo pues de honor, de dignidad. ¿Y dónde estará ahora Donaire? Esperamos que le quede un poco de honor todavía. ¿Pierde fuerza popular en realidad con la salida de Donaire? Pierde un voto, y lo he dicho, Fuerza Popular no defendía a Edwin Donaire, defendía un voto más. Cuando se conforma la Comisión Lavajato y se decía, son primeras planas, no es Comisión Lavajato, es Comisión Lavaqueico, Lavaalan. Y la señora Madrid, militante del MRTA, trabaja en el Congreso. Yo condeno el terrorismo. Nosotros hemos sido víctimas de terrorismo. Todos hemos sido víctimas del terrorismo. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Bueno, parece que el alcalde de La Victoria, el señor Forsyth, se ha vuelto algo así como, no sé, esas cosas de repente
que uno toca y dan suerte, ¿no? Porque el presidente Martín Vizcarra, que está muy bien que se sume a esta campaña contra la anemia, que en realidad es una campaña de información para que la gente sepa cuáles son los alimentos más que tienen más hierro, y en realidad es un tema simplemente de impulsar ese tipo de ideas. ¿A dónde se va? A la victoria. Se para al lado de Forsyth, a ver si Forsyth le chorrea un poquito de su popularidad. Estamos con Juan Carlos Valdivia y con Fernando Vivas con nosotros para comentar algunos hechos políticos del día. No están así, ¿no? ¿No? ¿No están así? No están así. O sea, a mí también me provoca la misma sensación. En realidad lo que nos provoca era que nos inviten eso que estaban comiendo, que tenía buena pinta. El Cerro San Cosme es uno de los sitios donde el nivel de anemia y de tuberculosis son altísimos, ¿no? Eso, mira, cuando Yehude Simón fue premier, trató de impulsar en esa zona todo un programa, convocó empresas, pero claro, una vez que se fue, todo su programa se cayó inmediatamente, ¿no es cierto? Pero focalizado en el Cerro San Cosme, ¿no es cierto? Claro, cuando uno ve al presidente con Forsyth dice, ya bueno, y cuando al final lo que uno termina viendo es la foto de los promotores con el presidente, con el alcalde, y los pobres, y los anémicos, y los tuberculosos, ¿dónde están? Claro, esos no salen en la foto. No salen en la foto, pues, porque para ellos no alcanzó gorrito. Pero está bien, yo creo que es importante además pararte al lado de un personaje que atrae miradas, si es que eso te va a servir no para posicionar tu imagen, sino para posicionar la campaña que quieres posicionar. Además, el carisma no es transferible. Podemos dar fe que en muchos casos hay una meta pasado, que sí es cierta y hay convicción para llegar a ella, que es el 19% de anemia infantil en el 2021, que de pronto van a tener que ajustarla, pero sí es una política real del gobierno. Pero igual, además, como dice Juan Carlos, hay que tener cuidado de que no se pierda el mensaje por la lectura política de la foto, ¿no? De acuerdo. Pero está claro que esta sensación de que Vizcarra se quedó sin norte ha golpeado en el gobierno, en su equipo de asesores. Creo que no está haciendo nada, pero deben estar desesperados buscando ideas, fuerza, ¿no? ¿Por dónde lo visibilizamos, no? El presidente, claro, la sensación que de las encuestas, ¿no? Que dicen que no tiene norte, más allá de lo que podamos opinar nosotros. O sea, así es, la gente opina que no tiene un norte. Y no tiene un norte porque no tiene un equipo. Y no tiene un norte, ni un equipo, ni un plan. ¿No es cierto? Le cayó la presidencia y él decidió deshacerse del partido primero, después volverlos a convocar poco a poco. Entonces tú ves ahora su gabinete de ministros, que es, digamos, su círculo más cercano, no los conoce, ¿no? O sea, los ha ido conociendo en el camino, no hace despacho ministerial, lo que se llama el despacho supremo, o sea, presidente con el ministro, donde le llevan los proyectos, los decretos supremos, no hace con los ministros. Los ministros mandan electrónicamente, alguien los revisa, mandan su proyecto con una ayuda a memoria, si les parece bien lo aprueban, si no, pero no hay un despacho ministro-presidente. El presidente se reúne con los ministros el día del Consejo de Ministros y luego cuando viajan ya hacen cosas, pero no hay pues estas prácticas que le permiten conocer cómo está realmente el Estado y tomar decisiones, que es lo más importante. Se nota que hay gente muy talentosa, pero de pronto cada uno va por su lado, efectivamente, cada uno va por su pero lado. Pero supongo que con algunos sí los hace y lo que falta es más planificación y recién, mira, 3, 4 años, si es que lo sumamos en un solo gobierno de los PP Causas, el MEF se está preocupando por tener un plan nacional de infraestructura, porque no lo había, o habían ideas sueltas. Salvador debería cumplir la misión de articular más, y lo sabe hacer. O sea, el ministro del Solar es una persona que con capacidad de convocatoria, con capacidad de relacionar a las personas. Si hay algo en lo que es hábil es en eso, ¿no? Sí, yo le tenía mucha fe, muchas expectativas, más que fe, a lo que iba a las posibilidades de él, ¿no? Pero se encontró con este tema de las bambas y se ha visto envuelto pues en un lío en donde al final
no aparece para no hablar de las Bambas, y entonces como no aparece para no hablar de las Bambas no habla de nada. Pero entonces... era su gran oportunidad para afianzarse, para demostrar que manejaba el diálogo intercultural, además que es algo que él ha estudiado y no le está saliendo, ¿no? No es fácil, ¿eh? No, tiene que ser muy difícil. Hoy día, por ejemplo, le han liberado a los hermanos Chávez Sotelo y supongo que es una buena noticia para la negociación, porque eso va a permitir bajar el nivel de confrontación en las comunidades. Pero no es una buena señal, ¿no? En un momento que todo el mundo se va preso por asociaciones ilícitas para delinquir, que es de lo que se les acusa a estos señores, parece que yo suelto a los que me conviene y dejo presos a los que no me conviene, ¿no? Da la impresión de que sí hay una injerencia del Estado en el poder judicial. Eso es lo peor de todo. Mira, yo tengo una mirada distinta, heterodoxa a este tema de los abogados, ¿no? Lo primero es que la conversación de un cliente con su abogado es lo más sagrado que hay. Sin embargo, el ministro del Interior nos dijo, los hemos estado grabando 2 años. Conversación cliente-abogado. O sea, que sean los comuneros de las Bambas, o sea, no sé, el banco con el estudio más importante del Perú, no hace diferencia. Buen punto. Y segundo, que yo, lo he dicho muchas veces, lo he dicho acá varias veces, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva, y efectivamente estos señores los estaban metiendo a la cárcel sin juicio previo, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas en orden, ¿no? La Defensoría del Pueblo te da la razón porque hizo un informe al respecto. Bueno, no debo estar hablando cosas con mucho sentido entonces, pero bueno, creo que esas cosas hay que revisarlas, ¿no es cierto? Y me parece bien que si el Poder Judicial ha tenido en este caso los elementos para no meter a estas personas presas, está bien. Lo que pasa es que lo que se espera es cierta predictibilidad en la actuación de la justicia, cosa que no hay. Y lo segundo es que tienes además 500 comuneros pidiendo que se les levanten sus juicios. Por supuesto, ¿no? Que es otro problema, porque estoy segura que hay un montón de gente que está metida por las puras en investigaciones, pero hay otra que no, o sea, que habrá cometido delito. Como lo decía Fernando, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener esa posición, o sea, me parece que no se debe grabar pues la conversación entre un abogado, que no deben existir prisión preventiva, pero también da la señal de que, claro, los comuneros se han plantado y han dicho, de acá no avanzamos si es que no los liberan. Entonces, voy a llevar al jefe de la OCMA, voy a llevar al ministro de Justicia, voy a llevar a esto, va todo el mundo, pero al final los han liberado. No hay mucha discusión que hacer. Va todo el mundo menos el ministro de Energía y Minas, que es su cancha, y eso lo señalo porque revela que sí falta coordinación de todo el gabinete. Hay algunos altos funcionarios como un ministro que están paralizados de miedo, falta toma de decisiones. Mira, el ministro de Energía y Minas ha dado ayer una conferencia de prensa a la prensa extranjera para decirle que no le va a dar licencia a tía María. Hasta que no haya consenso. O sea, eso más o menos. Mejor se hubiera quedado callado. Se acabe la botella de aceite. ¿Te acuerdas? Uno de los 3 o 4 proyectos más importantes del país, ¿no? Por supuesto. Estoy segura que no van a dar la licencia hasta que no haya consenso. Pero no tienes que decir así. O sea, eso es como una obviedad. Una obviedad que al decirla, lo único que te haces es daño. No, pues pero además es un ministro que ha estado silente, ausente. Entonces habla y habla para no dar buenas noticias, ¿no? Claro, habla para decir que, o sea, le es más fácil que no salga un proyecto a destrabar. Claro, a decir nos vamos a comer el pleito de hacer que salga con consenso de la población, que es la parte que es complicada. Bueno, ahí tenemos, obviamente, hay que comerse la champainita en el Cerro San Cosme, pero dado lo que acabamos de comentar, el escenario es el apropiado cuando se necesita popularidad, cuando todo lo demás no te está saliendo exactamente como quisieras. Hay una frase que dijo la señora que ha asumido la presidencia de la CONFIEM, ¿no? O sea, que le dijo que había que ser María León, que había que ser como el director de orquesta, ¿no es cierto? Que para que la orquesta funcione, a veces hay que ponerse de espaldas al público, ¿no? Este es el caso, ¿no es cierto? O sea, no puedes contentar a los comuneros. Claro, o sea, el rato que estás arreglando el tema de los comuneros en las Bambas, estás diciéndole a tía María, ya sabes lo que tienes que hacer para que tu proyecto no salga. Efectivamente. ¿No? Toma 2 carreteras, haces esto, listo, se acabó el asunto, no, nadie nos mueve y además ni siquiera nos meten preso porque
el poder de la comunidad es mayor que el del Estado, ¿no? Ahí sí discrepo. Yo creo que la ausencia del Estado es tal que actúan con culpa, pues, ¿no? Bueno. Entonces, cuando esa gente se moviliza, con razón, porque también tiene sus demandas, y te das a ir a meter los presos, te dan una... Han regresado con vergüenza los ministros de la zona. Claro. Con vergüenza, por supuesto. Pues, ¿no? O sea, es que te da vergüenza, ¿no? Judicializaron y criminalizaron pues la protesta en lugar de tratarla bien, el cambio de empresas. Se están metiendo todos los errores juntos. O sea, es curioso porque las Bambas era un ejemplo y nos hemos enterado en el camino que el ejemplo, la verdad, venía con harto problema hacía mucho tiempo. Ya que tengan 500 casos judicializados de protesta, ya dice que la cosa está yendo por mal camino, ¿no? Y que todo se resuelve con dinero, ¿no? Al final eso es lo que va a pasar. O sea, ya sacaron a los estos, entonces ya tienen el 90% del problema arreglado, ¿no? O sea, ya pagaron por las tierras, ya sacaron a los dirigentes, y ya el asunto debe ponerse en orden. Bueno, el problema es que lo que se tiene que resolver con dinero que se resuelva. Hay cosas que se tienen que resolver con dinero, pues ¿cuánto cuesta mi tierra? Eso se tiene que resolver con dinero, ¿no? Lo otro, el chantaje no. Lo que pasa es que se tiene que resolver con inversión y con una serie de cosas es que no solo se con hacen. dinero no puedes resolver, porque creas una... Es lo que yo digo. Alimentas un monstruo, ¿no? Pero, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero tampoco se puede, que eso ya lo hemos conversado, denigrar el discurso de yo estoy acaparado, si tú quieres pasar por mi terreno, me pasas. No, por supuesto, yo creo que sí hay que pagar, ¿no? Hay que pagar, ¿no? Lamento que tu mina quede a la mitad de mi chacra, o sea, ¿no? El caso del ministro Cornejo, que me gustaría conversar con ustedes, tenemos un byte porque hoy día hizo una declaración importante, todavía se está discutiendo en este momento cuáles van a ser las condiciones de su prisión. Lo más probable es que se vaya a 36 meses de preventiva, como están yéndose todos los que están en una situación similar a la suya, pero hoy hizo uso de la palabra para decir lo siguiente. Escuchemos. El ciudadano que está viendo nos dirá, no pueden haberlo puesto si no tienen algo. Pues no hay ninguna sola prueba, su señoría, ninguna. Y yo expreso mi rechazo, mi indignación, mi protesta como ciudadano por ese abuso. Su señoría, nunca he sido miembro de una organización criminal, no lo soy ahora tampoco. Pero aquí, durante el desarrollo de esta audiencia, todos hemos aprendido algo. Por ejemplo, hemos aprendido en las primeras sesiones de esta audiencia que han habido algunas personas, presuntamente, que han recibido dinero, que tienen cuentas, que tienen empresas offshore, que tienen seudónimos. Y la Fiscalía, la propia Fiscalía, en el desarrollo de esta sesión, ha dividido al grupo en dos. El grupo que ya se fue es el grupo que tiene el dinero o que habría manejado dinero. Y el grupo que se quedó, que somos nosotros, somos los funcionarios que hemos hecho nuestro trabajo, pero no hemos recibido ningún dinero. Entonces, señor, la propia Fiscalía en su accionar ya está delimitando que sus propios fundamentos de esta organización criminal se van cayendo. Yo creo que eso pasó, señor, porque esperaban que en las declaraciones de Brasil del imputado Barata o del colaborador Barata iba a haber alguna precisión contra nosotros o contra mí. No ocurrió. A la pregunta directa, ¿Enrique Cornejo, ministro, recibió dinero? No. ¿Enrique Cornejo le solicitó dinero? No. ¿Enrique Cornejo hizo algún acto ilícito? No. No, señores de la Fiscalía, no. Y entonces, yo me pregunto ahora, ¿cómo formar parte de una organización criminal supuesta? Que dice la propia Fiscalía con sus hallazgos que 2006, 2007, 2008 han pagado cerca de $4 millones a una, a dos, a tres personas y a otros más funcionarios. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba Enrique Cornejo 2006, 2007, 2008? Yo le digo, señor, yo era presidente del Banco de la Nación y luego ministro de Vivienda y he hablado sobre mi actuación en esos años. Entonces, cuando se logró estos pactos y estas coimas de la organización supuesta criminal, yo personalmente no tengo nada que ver con eso. Bueno, el argumento se repite, lo escuchamos una y otra vez, yo no tengo nada que ver, yo no recibí dinero. Lo cierto es que Fiscalía está armando un caso y está armando un caso con respecto a dos obras muy sensibles, que son la concesión del Metro 1 de Lima y la Interoceánica. Y el ministro Cornejo, los viceministros que estuvieron en su gestión probadamente han recibido dinero. Suponemos que Fiscalía tiene
indicios suficientes para tenerlo ahí parado y para pedir, ¿no es cierto? Y hay un colaborador eficaz que habla de cosas menores, ¿no? Como $15,000. 2 televisores y $15,000. Sí, 2 televisores de 55 pulgadas. Valga la precisión. Valga la precisión. Está claro que esto, para que Odebrecht haya podido operar, ha entrado a distintos niveles, con distinto tipo de coima y con distinto tipo de influencias, ¿no? Y el caso de él no empieza con lo que ha dicho Barat hace unos días. La Fiscalía tiene, he leído en la fundamentación para darle detención preliminar, allí habla de lo que dice Juan Carlos, colaborador eficaz, que dice que sí le ha caído plata, pero además que él habría colaborado en tener este marco normativo necesario para destrabar esos proyectos. Entonces, por eso sería parte de la organización criminal. Ahora, tampoco le falta razón cuando dice los que probablemente recibieron plata se están yendo todos a su casa, ¿no? Y sobre los que no tienen pruebas tan firmes nos van a meter 3 años adentro. O sea, no le falta razón, porque claro, uno dice, Atala está en su casa, ¿no? Y Atala recibió un chorro de plata. Ahí está, en Andorra, todo el mundo sabe cuánto es, cómo le llegó, ¿no? Y este señor, que todavía no nos queda tan claro cuánto ni dónde recibió, se va a ir 3 años preso. Hago igual una especulación un poquito abusiva, pero al final no tanto, porque las entregas a Cuba y otros coinciden con la campaña electoral para el municipio, ¿no? Entonces es una especulación que podría también haber recibido pero no movió la plata, ¿no? La de Cuba. Pero digo, a través de Cuba y otros podrían haber colaborado con su campaña, ¿no? La verdad es que hay que poner las cosas en su real dimensión. ¿El APRA o el gobierno aprista fue una organización criminal? No creo, ¿no es cierto? ¿Ha habido gente que ha delinquido? Por supuesto. Eso creo que ya no hay ninguna. Creo que además Odebrecht tenía muy claro qué tipo de dominó armaba, ¿no? Así es. O sea, sabía quién coimear y cómo coimear y por dónde ir, está claro, ¿no? Árbitro, viceministro, el que te organiza la junta, el que te da la licitación, el presidente, el vicepresidente, o sea, en fin, no sé. Con cada gobierno era distinto y se adaptaban ellos a cualquier gobierno. Eran creativos, tenían una tipología de cómo coimear, ¿no? Entonces claro, una de las cosas más graves en estas acusaciones siempre es la organización criminal, porque es lo que les incrementa la pena y a veces lo saca de los límites que tienen las penas más benignas, ¿no? La organización criminal te manda 36 meses de preventiva, por ejemplo. Les da más tiempo para investigar. ¿No? Y también tiene penas mucho mayores, ¿no? Entonces, pero a veces están forzando la figura de organización criminal. Si no se logra demostrar pues que hay efectivamente eso, ¿no? Una organización criminal, o sea, un jefe y operadores que se reúnen a tomar decisiones respecto a cómo hacer una estafa, Claro, se necesita, en el caso, por ejemplo, de los jueces, tienes todas las coordinaciones, ahí tienes más indicios por las coordinaciones entre ellos. Acá tienes aparentemente sobornos, ¿no? Pero hay que ver cuál es la lógica para hablar de una red. Por compartimentos estancos, parece ser, ¿no es cierto? O sea, agarran a alguien y ese toma un pedazo y el otro toma el otro pedazo y el otro toma el otro. Ahora, por ejemplo, en el esquema en que están incluidos supuestamente Atala, Nava y García, yo no sé si eso da para hablar de una organización criminal, pero que había una coordinación perfectamente establecida de acuerdo con la tesis del fiscal, la había. Claro, ¿no? y además, pero eso es una organización criminal, es una organización criminal PPK con su secretaria y su tiene chofer. que haber uno, por eso metieron al chofer, creo, porque tiene que haber más de 3 o más, ¿no? Sí. Claro. Sí, más de 2. Sí, más de 2. Claro, pero te das cuenta cómo vemos que se fuerza, ¿no? Sí, claro. Las hipótesis son forzadas y un poco laxas, pero eso permite también avanzar más con las pruebas. O sea, al final no lo van a acusar arbitrariamente, al final va a ser con pruebas sólidas. Y además no se van a arriesgar a usar una tipología que no encaja, porque si no se te cae el caso, se te cae el caso. Pero en la sociedad de hoy día es muy difícil, ¿no es cierto? Este señor, no sé cómo se llamará, el chofer de BPK, va a poner sus nietos en el Internet del futuro y va a saltar pues su nombre, ¿no? Entonces, y va a decir, era parte de la organización criminal con PPK. O sea, hay mucho que se juega, como el honor, que a veces ya no importa mucho, ¿no? Pero también este es un llamado de atención para esa gente anónima que ahora tendrá la conciencia de que no va a aceptarle cualquier cosa a un jefe que le pida, oye, ¿puedo abrir una cuenta a tu nombre? O sea, que tengo problemas.
Esto va a servir... Mira, ayer he visto a una señora que es verdad estaba entre una lista de los más buscados, se le da 10.000 soles por su cabeza, una señora que había además, no sé si ha secuestrado a alguien, a un chico, en 74 años la señora, una anciana parada en la foto con su chaleco detenida. Y tú dices, ¿de verdad es necesario? O sea, está muy bien que la hayan agarrado, que la hayan metido presa, me parece perfecto, de verdad tienes que pero tomarle además esta es humillación foto. Es exactamente, a lo que voy es la honorabilidad en el Perú hace rato que se le el chaleco de detenido a estos que le levantan la cabeza así, nunca he visto al que cogen y le ponen así la cara para que le tomen la foto. Subir las escaleras en la prefectura para que... Y eso que ya se prohibió el mostrar... ¿Recuerdas cómo los mostraban? Mostrarlos con traje cargado, sin traje cargado, uniformados y presentarlos a unos que recién detenidos, sin presunción de inocencia, presentarlos como trofeo de casa, ¿no? Eso ya está prohibido. Ahora los hacen pasar por las escaleras, pues, ¿no es cierto? O sea, y con nombre la banda de tal que no es de ellos, sino recién bautizada por la policía, ¿no? A ver, que se vayan presos todos los corruptos. Por supuesto, eso y que actúe la justicia, pero de verdad que se viene humillando y se viene humillando la honra de peruanos hace años, ¿no? Estamos privilegiando el juicio mediático antes que el verdadero juicio ante un juez y con un juzgado en segunda instancia y con la posibilidad de irte a la Corte Suprema. O sea, todo eso se está demorando demasiado. O sea, ya tienen 2 años por lo menos en investigación. El escándalo mediático nunca lo van a poder. Eso no se puede controlar ni desde la época del monstruo Armendáriz. O sea, ni la guillotina. O sea, la gente gritaba, ¿no? Crucifícalo. Ya pues, al pobre Jesús lo crucificaron a pedido del público, ¿no? O sea, de verdad, eso no lo vamos a poder evitar nunca. Pero la justicia sí tiene estándares que tienen que cumplir. Que no están cumpliendo, y por otro lado, también estamos viendo en Justicia TV cómo se hace justicia ya con más seriedad. Acabamos de oír a alguien en el marco de una audiencia, está bien, y ya vendrán la fase de acusaciones pronto. Yo creo que han esperado que hable Barata para ajustar cosas que ya estaban preparadas. Yo creo que esa es la idea. Por eso la cara de alivio de los fiscales cuando salieron de las declaraciones de Barata, porque no les iba a encajar el rompecabezas si Barata no yo decía, creo que han aguantado lo de Humala y Villarán, que estaba prácticamente listo, lo han aguantado para afinarlo, confirmar algunas cosas y pronto se están lanzando, ¿no? Sí, finalmente... pero bueno, no hay que... Es el único reclamo que yo haría. O sea, hay que hacerlo rápidamente porque está en juego el honor de gente que puede terminar siendo o inocente, ¿no? También los culpables, ¿no? Así es, solo una palabra porque nos tenemos que ir, pero... Claro, uno dice no se puede abusar de la prisión preventiva, no se puede meter a la gente en la cárcel por las puras. A los que tienes que meter no aparecen. ¿Dónde está Edwin Donaire? ¿No? Uno dice, ¿dónde está Edwin Donaire? Y a la cólera, pues, porque lo hemos visto todos los días, sabiendo que en cualquier momento se va a mandar mudar cuando la justicia corrobore su condena, que además era obvio que le iba a corroborar. O sea, eso no le puede pasar 2 veces al ministro del Interior. ¿No? O sea, eso no le puede pasar 2 veces. Si el ministro del Interior no da una respuesta rápida a dónde está Edwin Donaire, debería poner su cargo a disposición. Es verdad, porque le pasó con el otro congresista que también tuvo que buscar por cielo y tierra. Y mira tú qué ironía, y no es con prisión preventiva, sino efectiva. La Suprema. Otra vez está preso el que no debe y no está preso. En fin, bueno, señores, muchísimas gracias por estar acá este viernes. La verdad que muy interesante la conversación. Todavía muchísimas cosas que seguro vamos a ver la próxima semana. Respiremos hondo porque no nos viene ninguna semana tranquila últimamente y no olviden